Y empezamos la grabación. Buenos Muy bien. días, buenas noches para todos. Agradeciendo la asistencia acá a esta clase. Doy la bienvenida a Pedro Luis, a Jessica, a Patricia Londoño, a Tatiana Guerrero y a Jason Rodríguez. Y quiero darles las gracias por la asistencia y por compartir este tema que de verdad, cuando uno lo mira, cuando uno lo lee por primera vez, uno dice Génesis, eso es todo el mundo dice el primer libro de la Biblia, pero ¿qué significa? Entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Quiero colocar en manos del Señor, por favor cierren sus ojos vamos a colocar en las manos del Señor este tiempo. Padre Celestial, Señor, te doy gracias, Padre amado, porque tú estás aquí presente, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú eres, Señor, por todo lo que tú nos entregas, Padre amado. Queremos colocar en tus manos, Señor, esta clase de hoy, Señor, que seas tú, Señor, dando esta clase, Señor, que seas tú acompañándonos, Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido a esta clase. Que seas tú, Señor, dando esa palabra, Señor, que nos va a transformar, Señor, esa palabra de conocimiento, Señor. Padre amado, te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y bondadoso, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tú eres nuestro único Dios, Señor. El Dios de Jacob, de Abraham, de Moisés, Señor. El Dios de Jesucristo y el Dios nuestro, Señor. Padre amado, Señor, te doy las gracias por este tiempo, Señor. Quedamos bajo tu presencia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos dijeron amén, amén y amén. Amén. Listo, muchas gracias de antemano, pues nuevamente para ustedes. Hoy quiero compartirles un tema bien, cuando lo estaba preparando, pues un tema que me, que me dispuso bastante, lo he preparado con mucho amor y quiero compartirles el tema. Por favor, me dicen allí si lo ven. Introducción Introducción. al primer libro de la Biblia, o sea, el primer libro de la Biblia es el. ¿Cuál es el primer Génesis. libro de la Biblia, Pedrito? Génesis. Génesis. Y este tema quiero que de verdad llegue a lo más profundo de su corazón para que podamos entender un poquito el primer libro de la Biblia y verá cómo nos va a transformar un poco nuestras vidas. Sí, Y, amén. y empieza, y el objetivo que tengo para compartirles a ustedes es poder revelar ese principio, poder revelar el principio del hombre y la historia de los primeros hechos humanos. Y el otro objetivo de este aprendizaje que vamos a tener hoy es revelar la promesa de Dios para el hombre y su providencia en el desarrollo de tales promesas. Para ello, escogí una base bíblica. eh, Perdón, yo miro, es que no sé, perdón, yo miro acá algo grabando. No, ya, era que estaba mirando. Y la base bíblica está precisamente en el libro de Génesis, el capítulo 1 de los versículos del 1 al 5, y se los leo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y esto nos introduce, a que en ese libro del Antiguo Testamento, el primer libro del Antiguo Testamento, fue la base o es la base para todo lo que uno debe de conocer de Dios. Y yo diría, bueno, hacerse estas preguntas. Y yo creo que cada uno de nosotros también se las puede hacer. ¿De dónde vino todo?
¿Cuándo vino todo? ¿Cuál es la causa de todo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es el estado del hombre? ¿Y por qué hay necesidad de redención? Esas preguntas, pienso yo que en la vida, pues, nos la podamos hacer. ¿De dónde vino todo? Porque uno dice, estamos en el año 2024, ¿y cómo llegamos aquí? Y eso es lo que precisamente vamos a conocer desde el Génesis. Bueno, entonces, el origen del nombre Génesis. En hebreo, como ustedes bien saben, pues la Santa Biblia fue escrita, uno de los idiomas en el cuales fue escrito inicialmente fue el hebreo. Y en el hebreo, el Génesis recibe el nombre de Berechit, que significa en principio o en un principio. Posteriormente, el griego también tradujo el término Toldok, que significa generación y significa genealogía. Y como tercero, también en el griego viene del griego geneseos, que se traduce como principio, como origen, como generación y como fuente. Y por último, ya en la versión española, en la versión castellana, y es más familiar para todos, pues el primer libro de la Biblia que se llama Génesis. ¿Listo? Ese es el origen del nombre Génesis. Entonces viene del griego berechit, que significa en principio o en un principio. El primer libro de la Biblia, que es el Génesis, lo podemos describir con las siguientes palabras. Y quiero que de verdad miremos cuál es la genealogía del Génesis. Génesis es en realidad el libro, se le dice que Génesis es el libro de los comienzos. Génesis es el libro de los orígenes. Cuenta el origen del universo, cuenta el origen de la vida, cuenta el origen de la humanidad, del pecado, de la civilización y de las actividades redentoras de Dios. También relata el origen de las naciones y en particular del pueblo hebreo. Entonces, el primer libro de la Biblia lo podemos describir como eso, como la generación, como el libro que comienza, el libro de los comienzos. ¿Y cuál es el propósito del Génesis? Génesis no pretende ser un libro científico. Muchas personas han confundido el Génesis como que si el libro es científico, el libro es el que los investigadores, los científicos dicen que no existe. Por eso es que muchas veces los científicos dicen, hasta que no se demuestre, entonces el Génesis no existe. No, Génesis no es un libro científico. Génesis es un libro religioso que da el enfoque teológico de los orígenes del cielo, de los orígenes de la tierra, de los orígenes de la vida, de los orígenes del pecado, de las lenguas, y así como todo el pueblo de Dios. Entonces el libro de Génesis muestra la gracia de Dios para con el ser humano, que había creado conforme a su imagen y semejanza. Y por el pecado Dios se encontró en ese tiempo perturbado, se encontró trastornado. Entonces él nos ofreció una promesa y nos dijo que nos iba a bendecir a pesar de esos años anteriores en el que el hombre pues empezó a introducir el pecado, pero él, por la misericordia de él nos perdonó. Entonces, ese es el propósito del libro de Génesis. No es un libro científico, es un libro religioso que da a entender los orígenes del cielo y de la tierra. El libro del Génesis tiene una estructura, ¿sí? Para que ustedes lo entiendan. El libro de Génesis se compone de dos partes, ¿sí? Muchos dicen que el Génesis está dividido en Génesis 1 y en Génesis 2. La primera parte del Génesis se conoce como la historia primigenia o la historia primordial. Otros le dicen que es la historia primitiva, ¿sí? Entonces, el libro de Génesis ocupa
los 11 primeros libros. Entonces, los 11 primeros libros del Génesis es la que nos cuenta la historia inicial, la historia de cómo inició el mundo, cómo inició el hombre, cómo se crearon los mares, cómo se creó la tierra, cómo se creó el cielo, cómo se creó el hombre, cómo se creó el hombre y cómo se creó la mujer. Todo eso nadie lo ha podido explicar. O sea, los científicos jamás han podido decir cómo nació el mundo. En cambio, Dios sí lo explicó en la Biblia en su primer libro. Nadie, absolutamente nadie, ha podido establecer la historia la verdadera historia que es la que Dios nos entrega en el Génesis. Dicen por ahí que el mundo nació del Big Bang y que eso, que se estrellaron dos rocas y de las rocas nacieron los mundos y de las rocas nacieron los seres humanos. Nadie ha podido explicar la explicación que da Cristo, que da Dios en la Biblia. Entonces, esa primera parte se llama la historia primordial, la historia primitiva. Y la segunda parte del libro de Génesis abarca desde el capítulo 12 al capítulo 50 y cuenta la historia patriarcal. ¿Qué es la historia patriarcal? Los primeros hombres que nacieron, los primeros hombres que nacieron, Abraham, Moisés, Jacob, David y José, todos estos patriarcas, por eso se llama patriarcal, porque es la segunda parte del libro. Entonces, el libro está compuesto en dos formas, de dos maneras. La primera, la historia primitiva, y la segunda, la historia patriarcal. En eso abarca el libro del Génesis. Entonces, bajo esta estructura, nosotros podemos elaborar el siguiente bosquejo, y yo quiero explicarles así a grandes rasgos todo lo que comprende el libro del Génesis. El libro del Génesis tiene una introducción al libro que está entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Posteriormente, el libro del Génesis habla de las generaciones del cielo y la tierra, cómo se creó el cielo y cómo se creó la tierra. Está en el capítulo 2 al capítulo 4. Luego, posteriormente, dice las generaciones de Adán, cómo Dios creó a Adán, cómo Dios creó a Eva. Posteriormente, cuando Dios envió el diluvio por desobediencia de los seres humanos, llega la generación de Noé, y posteriormente llega las generaciones de los hijos de Noé. Subsiguientemente siguen las generaciones de Sem y Taré, que eran los hijos de Noé. Posteriormente llegan las generaciones de Ismael, de Isaac, de Esaú y de Jacob. Todo esto es lo que comprende la estructura, el bosquejo, pues, de lo que es el libro del Génesis. Entonces, si se tienen en cuenta estas dos grandes divisiones del libro, el libro de Génesis se puede bosquejar de la siguiente manera: dos partes, ya lo habíamos dicho. La historia primitiva, ¿sí?, que va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. ¿Y qué se narra en esta historia primitiva? Se narra cómo fue la creación, se narra cómo fue el origen del pecado, se narra el progreso del pecado, cómo Dios, cuando los seres humanos empezaron a pecar y ya era mucho el tema del pecado, Dios envió un diluvio, Dios desapareció absolutamente todo el ser humano. Ya muchos de ustedes ya conocen la historia de Noé. Posteriormente, cuando ya se acaba el diluvio, pasa el tiempo, que ya el mundo ya hay muchos seres humanos allí viviendo, ya hay un tema que se llama la Torre de Babel, y luego posteriormente son los descendientes de Sem. Esta es la historia primitiva, esta es la historia que siempre nos hemos encontrado, pues, en el libro del Génesis. Y la segunda parte, ya les decía a todos ustedes, que es la historia patriarcal. Es la historia de Abraham, es la historia de Isaac, es la historia de Jacob, el ciclo de Esaú, el ciclo de José. Hasta ahí llega el libro del Génesis. El libro del Génesis llega hasta el capítulo número 50. ¿Listo? Esa es la historia así a grandes rasgos de lo que trata el libro de Génesis. ¿Quién es el autor de este libro? ¿Sí? Tal como sucede con todos los libros de la Biblia, el autor fundamental del libro de la Biblia es el Espíritu Santo de Dios. Dios inspiró a muchos personajes, Dios inspiró a muchos hombres para que escribieran su libro, el libro de la Biblia. Pero el primer escritor es el Espíritu Santo de Dios. Aunque en ningún lugar del libro de Génesis, ¿sí? Y en ningún lugar del libro de Génesis se declara quién es el autor humano,
Hay una evidencia escritural, hay una evidencia tradicional en donde se dice que el que escribió el libro del Génesis fue Moisés, ¿sí? Obviamente, pues por el conducto de este registro inspirado por Dios. Entonces, es Moisés el que dicen que escribió el libro del Génesis. Igualmente, los primeros 5 libros de la Biblia dicen que Moisés fue el que lo escribió. Otros autores hablan de Esdras. Hay otras historias que dicen que son varios obviamente, los autores, los escritores de los primeros 5 libros de la Biblia, pero el que, digamos, el que está más catalogado como el autor inicial es Moisés. En la Biblia hay muchos libros, hay muchos libros de la Biblia en donde se dice el libro de Moisés, en donde se dice la ley de Moisés, en donde se dice Moisés fue el que escribió los 5 primeros libros de la Biblia. Entonces hay mucho relato de que quién fue el autor del libro de Génesis. Entonces, para todos, y que nos quede claro aquí esa parte, el que se más identifica como el autor del libro de Génesis es Moisés. ¿En qué fecha se escribió este libro? ¿Sí? ¿En qué fecha escribieron el libro? ¿En qué fecha se escribió el libro del Génesis? Dice allí la historia que no hay una evidencia textual para determinar una fecha exacta de escritura. Se dice que la fecha puede limitarse más o menos a un periodo de 120 años, porque la misma Biblia lo establece. Si uno lee Deuteronomio 34:7, en la Biblia, permítanme, yo se los leo, Deuteronomio 34:7, dice la palabra de Dios en el versículo 7: era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Dice, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Entonces, ¿cuántos años duró Moisés? 120 años. Entonces, por eso se dice que este libro del Génesis fue escrito durante su periodo en el cual él estuvo vivo. Entonces, estamos hablando de 120 años. Las fechas probables precisamente del tema de Moisés es que Moisés se divide en 3 periodos. Los primeros 40 años, donde Moisés no conocía de Dios. Luego siguieron los otros 40 años, ya Moisés ya entrado en una edad ya más madura, una edad más madura, resultó recibiendo ese llamado de Dios. Entonces ya estamos hablando de 80 años. Y ya después de que Moisés hizo todo este tema, pues, de salir de Egipto y toda la cosa, fueron otros 40 años. Entonces, todos esos periodos son los que dicen que el libro del Génesis tiene aproximadamente 120 años desde que se escribió. Entonces, dice que Moisés vivió algo más de 5 siglos antes de Cristo. Así que el libro de Génesis se da inicio a la revelación sagrada escrita de los 16 siglos aproximadamente. Entonces, estamos hablando de una fecha específica de los años 1450 a 1400 antes de Cristo. Entonces, cronológicamente, Génesis cubre algo más de 2500 años de historia, más de la mitad del tiempo que el Antiguo Testamento cubrió en conjunto. Entonces, el Antiguo Testamento, ustedes saben que Génesis, pues, es el libro del Antiguo Testamento, y dicen que cubrió casi la mayor parte del Antiguo Testamento, lo cubrió el libro de Génesis. Entonces, ya podrán ustedes verse ahí la magnitud y la importancia que tiene el Génesis para nuestras vidas de pues, las que tenemos hoy en día. Entonces, ¿de dónde surgió toda esa vaina, toda esa historia del libro de Génesis? ¿Ven la importancia ven la importancia del libro del Génesis? Esa es. Entonces, digamos que el libro del Génesis tiene unos objetivos primordiales. O sea, hay unos objetivos primordiales del libro de Génesis que son básicamente teológicos. Muchos de ustedes me podrán preguntar, pero ¿por qué el tema teológico? Y el tema teológico es nada más y nada menos que el estudio de Dios. Entonces, es básico que nosotros de aquí en adelante ya veamos el libro de Génesis como un libro teológico, un libro que va a explicar la historia como tal, en donde hay 4 temas principales que son los que comprende el libro de Génesis, y son la naturaleza y las consecuencias del hecho de que Dios es el creador. Para todos nosotros, todos los que nos hacemos llamar cristianos, pues respetamos el hecho de que Dios fue el creador del universo, Dios fue el creador del mundo, Dios fue
el que creó las estrellas, los planetas, Dios fue el que creó la tierra, el cielo, Dios nos creó a nosotros, Dios creó a los animales, Dios es el creador. Y en consecuencia, todo lo que existe surgió sencillamente porque Dios lo creó, porque Dios es libre, porque Dios es soberano. No hay ninguna duda en cuanto a la existencia. Muchos científicos han tratado de explicar que no fue Dios el que creó el mundo, pero no lo han logrado, ¿sí? Y no lo han logrado, ¿por qué? Porque ya es un mandato libre y soberano de Dios. Dios fue el creador del mundo y no se diga más. Ahí ya no hay nada, ya nadie puede decir nada, ninguna otra cosa más. Lo segundo, que es la teología del Génesis, es la profunda gravedad del pecado. ¿Qué es la profunda gravedad del pecado? Pues que desafortunadamente, como lo dice la historia del Génesis, el hombre a través de Adán y Eva pecaron, ¿sí? Habían dos huertos, habían dos árboles, sí, ya ustedes conocerán el tema allí, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia y del bien, que ellos dos comieron del árbol que Dios les había dicho que no lo hicieran. Entonces ellos pecaron, pero y cuando ellos pecaron, sigue la tercera parte de la teología, que es la forma en que el juicio de Dios responde al pecado humano en cada circunstancia. Entonces Dios tuvo que castigar, entre comillas, pues castigar al hombre por su desobediencia. Y ahí llega la cuarta parte, que es la presencia de la gracia sustentadora. A pesar de que ellos desobedecieron, Dios nunca los abandonó, ¿sí? Entonces, Dios les hizo un juicio a ellos, pero de todos modos Dios los acompañó hasta el final de nuestros días, ¿sí? Miren que han pasado ya más de 2000 años y todavía estamos recordando las cosas de Dios. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Entonces, este es un tema corto, ese es un tema que yo les traía, como les dije la clase pasada, es un tema que uno en media hora en media hora no lo podría desarrollar. Esto solamente es algo así, un repasón en ese sentido, en el sentido de en que podamos concluir los que están acá, Jason, Tatiana, Patricia, Jessica, Pedro, podamos concluir que Dios fue el que produjo el principio de todas las cosas. Si nosotros como seres humanos, tenemos esa ley de la vida, que Dios fue el que creó todas las cosas. Dios hizo todas las cosas perfectas. Dios creó al hombre, permitió que el pecado, pero el hombre muy seguramente cuando él pecó, esa perfección que fue la creación de Dios, Dios no la quiso, no quiso que ese pecado, ese pecado tumbara pues toda la creación que él había hecho. Entonces, Dios por su amor divino proveyó una solución por medio del sacrificio futuro del Hijo y comenzó el camino largo de la redención. Después de que ocurrió toda esta historia del Antiguo Testamento, llega el Nuevo Testamento donde Dios envió a su Hijo Jesucristo para que nos librara de todas esas cosas que él había creado y él quería limpiar. Entonces él quiso darnos una nueva oportunidad. El Génesis presenta el carácter y la naturaleza de Dios, ¿sí? Cuando usted lee el libro de los Génesis y usted aquí en adelante va a empezar a leer, si usted es el primer capítulo de Génesis y lo va a terminar en el capítulo 50, hágase ese propósito y verá que usted, la vida suya va a cambiar. Génesis presenta el carácter y la naturaleza de Dios. Podemos ver el poder, podemos ver la sabiduría, podemos ver el amor, la misericordia, podemos ver la justicia, la santidad, podemos ver la soberanía, podemos ver la salvación, la fidelidad, la gracia y la providencia. Todo eso usted lo va a ver en Génesis. Entonces la invitación, mi querida familia, mis queridos amigos, es que empecemos a leer el libro de Génesis de una manera muy especial. Y verá que cada capítulo que usted va a empezar a leer, usted va a decir, uy, esto yo nunca jamás lo había visto, lo había leído. Y es la historia que Dios nos regala, es lo que Dios quiere para nosotros, para que nuestra vida cambie. Entonces, yo quisiera terminar, para que nos queden ahí 5 minuticos para poder hablar, si es que alcanzamos, dejarles este mensaje. ¿En qué formas usted
Pedro, Tatiana, Jason, todos los que me están viendo allí, ¿en qué formas ha visto usted el reino de Dios avanzando en su comunidad, avanzando en su ciudad, avanzando en su nación, avanzando en su familia? ¿Ustedes creen que el reino de Dios ha avanzado en su casa? ¿Ha avanzado en su vida? Ese sería como el tema final. No sé si quieran compartir, hacer alguna pregunta aquí al final, que nos quedan allí 5 minuticos, pero ese era el mensaje inicial. Luego le digo, son temas que se tienen que ver en profundidad. El libro del Génesis es como le digo, son 50 capítulos en donde uno en 20 minutos que tenemos acá no lo podemos ver todos, pero sí la esencia de lo que realmente tenemos que tener conciencia de que Dios nos creó y nos creó con un propósito. Y ese propósito es el que cada uno de nosotros va a ir a buscar. Pedrito. Sí, señor. Esta pregunta es para que la reflexionemos y nosotros mismos la contestemos Correcto. o la enviamos. No, esta pregunta es para que ustedes mismos se la contesten, pues si quieren compartir algo en este momento lo podamos hacer, pero digamos que es para reflexión de cada uno, ¿no? La importancia de la creación de Dios en todo lo que existe, todo lo que tenemos hoy en día. Y sería como eso. No sé si Okay. alguien quiera compartir algo. ¿Qué dice Jason? ¿Qué dice Tatiana? ¿Les pareció interesante? Sí, no, me pareció muy interesante, pues, ahí donde uno se da cuenta, pues, de cómo comienza todo. Uno escucha muchas cosas en televisión, o en redes sociales, videos, de tanta gente que tiene teorías, pues, de cosas, de dinosaurios, y no sé qué, de Correcto. explosión. Entonces, pues, ahí nos están explicando cada detalle en el libro de cómo fue que inició todo. Y la gente no Es correcto. Y la gente no lo quiere entender. quiere entender y trata de buscar más respuestas y está todo ahí. Es correcto. Me gusta esa reflexión porque de verdad, lo que tú dices, la gente está buscando respuestas en otra cosa. Sí, Y sí. por eso esos científicos cada vez buscan más y más razones por las cuales no creer en la Biblia, no creen en lo que dice el Génesis. Y el Sí. Génesis, la vida inicial como realmente fue. Nadie le ha podido tumbar al Génesis cómo se creó el mundo, cómo se creó el ser humano, cómo se creó la tierra, cómo se creó el sol. Nadie lo ha podido demostrar. Y Dios sí fue contundente. Dios sí fue contundente, dijo, yo creé el cielo, yo creé la tierra, yo creé el ser humano, yo creé el hombre, la mujer, los animales, Ujú. y eso no tiene explicación. Y entre ellos mismos se contradicen, uno dice una cosa, el otro científico dice otra, entonces no, ni entre ellos mismos se entienden. Correcto. Es Es así. así. Esa es Esa es la importancia. ¿Ibas a decir algo, Patricia Londoño? Sí, sí, yo opino, pues digo, no, digo que la Biblia es exacto lo que dice ahí, hay que creerlo, porque si uno busca evidencia científica va a encontrar que el hombre, el Señor lo hizo de la tierra y la tierra tiene cierta cantidad de ¿cómo se llama? Material o elemento, igual que el cuerpo humano, la naturaleza, el cuerpo humano, o sea, todos, dice uno, ¿cómo se va a crear de la nada tantas maravillas que hay en el mundo entero? Y si uno se pone a leer detalladamente la Biblia, hay evidencias científicas de lo que está en la Biblia, así es. Inclusive desde que descubrieron que la Tierra era redonda, en la Biblia ya está escrito que la Tierra era redonda. Los ciclos del agua, todo eso aparece en la Biblia, todo aparece en la Biblia. Entonces es cuestión de creer que la palabra de Dios es verdad, que es la Y verdad, que lo que está escrito, así es. doña Patricia, y en estos días vi en las redes que publican tantas cosas, arqueólogos que han descubierto
esqueletos de hombres de 5 metros. Y dice, claro, en la Biblia hablan de los gigantes. Y mire que ya van saliendo evidencias. Sí. Y en el Entonces, fondo del Jordán que se está secando han encontrado restos de caballos, carruajes y hombres. Entonces uno dice, ah, claro, el mar se abrió, pasó el pueblo de Dios y allá quedaron los soldados y los caballos. Y encontraron evidencia de eso también, imagínense. Pero entonces el tema ahí es que, como lo decíamos en la presentación, la Biblia no es un libro científico, ¿sí? No es un libro para demostrar. La Biblia es un mandato de Dios, donde Dios dijo cómo era la creación y no más, punto. O sea, ahí no hay tema para discutir. Que los científicos quieran probar que lo que dice allí es científicamente existe, eso ya es problema de ellos. Porque por eso precisamente Dios dijo, esta es mi palabra, este es el tema de la creación y ya, y no hay nada más que darle. ¿Sí? Entonces, ese es como el mensaje final. Me queda un minuto. Muchas gracias a ustedes por acompañarme a esta clase Plus, pero de verdad que lo más importante de todo es que Dios nos creó y por ende Dios es al único del cual le debemos nuestras vidas y todo lo que tenemos. ¿Listo? Les agradezco mucho. Dios los bendiga. Gracias, Tatiana. Gracias, Perito. Gracias, Jason. Gracias, Jessica. Gracias, Patricia. Gracias, don gracias. Yesid. A ustedes, muchas gracias. Bueno, Y Dios los bendiga. bendiciones. Amén. Amén. Nos vemos. Ya estoy grabando.